¿Ustedes saben lo que es que tu propia nuera te llame estúpida y empleada, delante de un grupo de mujeres elegantes, todas mirándome con lástima mientras sostenían sus copas de vino? Pues exactamente eso fue lo que me pasó a mí. Pero antes de contarles ese día que lo cambió todo, necesito que entiendan cómo llegué hasta ahí, sirviendo café en la casa que yo misma ayudé a construir. Mi nombre es Guadalupe, pero todos siempre me llamaron Lupita. Nací en un pueblito cerca de Oaxaca, donde la vida era dura como la tierra seca. Fui madre soltera a los 17 años, cuando Rodrigo nació en mis brazos delgados, pesando menos que un costal de maíz. Su padre desapareció antes incluso de que yo sintiera las primeras pataditas en mi vientre. Recuerdo la mirada de decepción de mi madre, el silencio pesado de mi padre. Pero cuando sostuve a mi hijo por primera vez, juré que él tendría todo lo que yo nunca tuve. Trabajé en lo que fuera. Lavé ropa en el río hasta dejarme las manos en carne viva. Limpié casas de familias ricas. Rodrigo creció viéndome salir de madrugada y regresar cuando la luna ya estaba arriba. Estudió con libros que recogí de la basura, con lápices que guardaba como si fueran oro. Cuando pasó el examen para ingeniería en la Ciudad de México, lloré tanto que mojé el piso de nuestra casita. Era todo lo que siempre soñé. Cuando Rodrigo se graduó, consiguió un excelente trabajo en una constructora grande. Me trajo a la capital, me sacó de aquel pueblo polvoriento y me puso en una casa bonita, con piso de cerámica y agua caliente. Yo me sentía en el paraíso. Cuidaba la casa con cariño, cocinaba los platillos que él amaba desde niño. El mole que mi abuela me enseñó, las tortillas hechas a mano. Era mi manera de agradecer por todo lo que él se había convertido, a pesar de las dificultades que enfrentamos juntos. Fue entonces cuando ella apareció. Lorena. Una mujer alta, de cabello lacio y brillante, uñas siempre perfectas, ropa cara que crujía cuando caminaba. Rodrigo la conoció en un evento de la empresa y se enamoró como quien se lanza de un precipicio, rápido y sin vuelta atrás. Ella venía de una familia de comerciantes exitosos de la Ciudad de México. Había estudiado en colegios privados. Hasta hablaba un poco de inglés. Cuando me dijo que se iba a casar, sentí un nudo en el pecho, pero sonreí. Yo quería que mi hijo fuera feliz, y si ella lo hacía feliz, yo lo aceptaría con el corazón abierto. La boda fue grande, en un salón elegante que jamás imaginé pisar. Usé un vestido sencillo que compré en una tienda popular, pero estaba limpio y bien planchado. Durante la fiesta, noté las miradas de la familia de Lorena. Me observaban como si fuera una mancha que había que borrar. Su madre apenas me saludó, solo con un gesto seco de la cabeza. Pero me lo tragué, como tantas otras humillaciones en mi vida. Era el día de mi hijo, y yo no arruinaría nada. Al principio, traté de acercarme a Lorena. Me ofrecía a ayudarle con la casa, a ser la suegra amorosa que toda nuera merece. Pero ella me trataba con una indiferencia que me dolía, aunque yo no me quejaba. Cuando yo hablaba, ella miraba el celular. Cuando yo cocinaba, arrugaba la nariz y pedía comida por aplicación. Cuando intentaba conversar sobre Rodrigo, cambiaba de tema. Sentía que sobraba en su vida, pero ¿a dónde más iba a ir? Esa era la casa de mi hijo, y él siempre me decía que me quedara, que tenía todo el derecho de estar ahí. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Lorena empezó a tratarme como si yo no existiera. Dejaba la ropa tirada para que yo la lavara, los trastes amontonados en el fregadero. Esperaba que yo limpiara todo sin jamás dar las gracias. Rodrigo trabajaba mucho, llegaba tarde, y cuando estaba en casa, ella era otra, llena de sonrisas y ternura con él. Yo no quería causar problemas, no quería que mi hijo tuviera que elegir entre nosotras. Así que aguanté en silencio. Pero había momentos en los que yo veía su verdadero carácter. Cuando Rodrigo no estaba, me miraba con desprecio. Me hablaba como si yo fuera tonta, incapaz de entender lo más simple. Una vez, estaba acomodando la sala y la escuché al teléfono con una amiga, riéndose y diciendo que tenía una sirvienta gratis en casa, que era su suegra, una vieja ignorante del rancho. Mi corazón se apretó tanto que tuve que sentarme. Pero no dije nada. ¿Qué podía hacer? Un día,
Lorena anunció que haría una merienda con té para sus amigas. Dijo que era importante y que necesitaba mi ayuda. Imaginé que, por fin, estaríamos haciendo las paces y me puse a su disposición para ayudarla. Pasé toda la mañana preparando todo. Hice galletas de canela, quesadillas, café de olla con canela y piloncillo. Acomodé la mesa con los manteles más bonitos. Ella ni siquiera miró lo que yo había hecho. Solo volteó los ojos y dijo que eso era comida de rancho, que sus amigas estaban acostumbradas a algo más sofisticado. Pero ya estaba hecho, y al final lo dejó así. Las amigas de Lorena llegaron a media tarde, todas arregladas como si fueran a una fiesta de gala. Usaban ropa de marca, bolsas que costaban más que todo lo que yo poseía, tacones altos que resonaban en el piso. Se sentaron en la sala, platicando fuerte, riéndose de chistes que yo no entendía. Yo me quedé en la cocina, preparando el café, organizando los platos, tratando de no estorbar. Lorena me llamó para servir. Puse todo en la charola y lo llevé a la sala. Cuando llegué, una de las amigas preguntó quién era yo. Sentí todas las miradas volverse hacia mí. Lorena sonrió con falsedad y con una voz llena de veneno dijo: «Ella es la estúpida de mi empleada. No le hagan caso. Es solo la mamá de Rodrigo que vive aquí porque no tiene a dónde ir». Las amigas se quedaron sin saber qué decir. Algunas bajaron la mirada. Otras se miraron entre ellas incómodas. Sentí que las piernas me temblaban. La charola casi se me caía de las manos. La vergüenza me subió caliente al rostro. Sentí que los ojos me ardían, pero no iba a llorar. No ahí, no frente a ellas. Puse la charola en la mesa y me di la vuelta para regresar a la cocina. Pero entonces escuché una voz que conocía desde que nació. «¿Qué fue lo que dijiste?» Era Rodrigo. Estaba parado en la puerta de la sala, todavía con el traje puesto, la carpeta de trabajo en la mano, el rostro rojo de rabia. Nadie lo había escuchado llegar. Lorena se puso pálida. Toda la arrogancia se borró de su cara en un segundo. Balbuceó, trató de sonreír, de cambiar de tema, pero Rodrigo no se lo permitió. Entró a la sala con los ojos fijos en ella. «Repite cómo acabas de llamar a mi mamá». Su voz era baja, contenida, pero tenía una furia debajo que yo nunca había visto. Lorena se levantó, intentó tocarle el brazo, pero Rodrigo se apartó como si su contacto quemara. Las amigas estaban paralizadas, sin saber si quedarse o salir. Yo también me quedé congelada, sin poder procesar lo que estaba pasando. Lorena trató de reír, de convertirlo en una broma. Dijo que solo era un chiste, que yo había entendido mal. Pero Rodrigo no estaba dispuesto a escuchar disculpas. Miró a las amigas de ella y dijo: «Esta mujer que ustedes creen tan elegante y refinada acaba de llamar a mi mamá estúpida y empleada. Mi mamá, que trabajó toda su vida para darme educación, que pasó hambre para que yo pudiera comer, que nunca tuvo nada fácil en esta vida. Y ella, que jamás ha trabajado un solo día, que vive del dinero que yo gano, tiene la audacia de humillar a quien me dio todo». El rostro de Lorena estaba rojo. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y de vergüenza por haber sido expuesta. Intentó gritar. Dijo que Rodrigo estaba exagerando, que yo siempre había estorbado en su vida, que no tenían privacidad en su propia casa, que ella era la esposa y merecía respeto. Pero cada palabra que salía de su boca solo empeoraba todo. Sus amigas empezaron a levantarse, tomaron sus bolsas con prisa, murmuraron disculpas y salieron rápidamente, dejando las tazas llenas en la mesa. Cuando la última amiga salió, Rodrigo se volvió completamente hacia Lorena. «Tienes media hora para hacer tus maletas y salir de mi casa». Su voz era firme, decidida. Lorena abrió los ojos con incredulidad, sin creer lo que estaba escuchando. Intentó discutir. Dijo que esa también era su casa, que estaban casados, que él no podía hacerle eso. Rodrigo solo repitió: «Media hora. Y no te llevas nada más que tu ropa. Todo lo que hay aquí fue comprado con mi trabajo, con el sudor que mi madre me enseñó a valorar». Lorena explotó. Gritó, insultó, rompió un florero que estaba en la mesa, dijo que lo iba a demandar, que se quedaría con la mitad de todo,
que él se arrepentiría. Pero Rodrigo no se inmutó. Tomó el celular y llamó a su abogado ahí mismo, delante de ella. Mientras hablaba de separación y de inventario de bienes, Lorena finalmente entendió que no había marcha atrás. Subió las escaleras pisando fuerte y escuché los cajones abrirse y cerrarse con violencia. Yo seguía en el mismo lugar, apretando mis manos temblorosas, intentando asimilar que todo aquello era real. Rodrigo se acercó a mí, tomó mi rostro entre sus dos manos y me miró a los ojos. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haber visto antes cómo te trataba. Perdóname por dejarte sufrir en silencio. Me equivoqué y fui un cobarde». Ahí fue cuando me derrumbé. Lloré todo lo que había contenido durante meses, años, todas las humillaciones que me tragué en silencio, todas las veces que me sentí pequeña e inútil. Lorena bajó con 2 maletas grandes, el rostro manchado de rímel, los ojos rojos de odio. Pasó junto a nosotros sin mirar, pero antes de salir se dio la vuelta y escupió sus últimas palabras. «Te vas a arrepentir de esto, Rodrigo. Escogiste a una vieja ignorante en lugar de a mí. Te vas a morir solo y pobre». Rodrigo solo abrió la puerta y esperó a que saliera. Cuando la puerta se cerró, la aseguró por dentro y soltó un suspiro largo. Nos quedamos en silencio un rato. La casa se sentía diferente, más ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. Rodrigo me abrazó fuerte y yo sentí su olor, el mismo de cuando era niño, y corría a mis brazos cuando se lastimaba. «Esta casa es tuya, mamá. Siempre lo fue, y nadie jamás volverá a faltarte al respeto aquí». Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba demasiado silenciosa, pero era un silencio bueno, de paz. Rodrigo comenzó los trámites del divorcio, y Lorena intentó de todo para complicarlo, pero al final no tenía muchos derechos porque los bienes estaban a nombre de él. Trató de esparcir mentiras, dijo a quien quisiera escuchar que yo había manipulado a mi hijo, que yo era una suegra tóxica y controladora. Pero la gente que realmente importaba sabía la verdad. Semanas después, una de las amigas de Lorena que estuvo en la merienda me encontró en el mercado. Se acercó con cautela. Me pidió perdón por no haber dicho nada ese día, por haberse quedado callada ante la humillación. Me contó que varias de ellas habían roto la amistad con Lorena después de eso, que nadie podía respetar a alguien capaz de tratar así a una madre. Aquella conversación me dio un consuelo que ni siquiera sabía que necesitaba. Rodrigo también cambió. Empezó a llegar más temprano del trabajo, pasaba más tiempo en casa, cocinábamos juntos como lo hacíamos cuando él era joven. Volvimos a platicar de todo, de la vida, de los sueños, de los recuerdos de Oaxaca. Me dijo que se había perdido, que se había dejado llevar por las apariencias de una vida perfecta, pero que ese día le había abierto los ojos. No necesitaba a una mujer que lo hiciera parecer exitoso. Necesitaba a alguien que respetara de dónde venía. Hoy, cuando miro atrás, no siento rencor hacia Lorena. Siento lástima. Lástima por alguien que nunca entendió que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que viste o en el dinero que tiene, sino en el carácter, en la manera en que trata a los demás, especialmente a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Perdió a un buen hombre porque nunca supo ver más allá de las apariencias. ¿Y yo? Yo aprendí que no importa cuántas veces la vida nos ponga de rodillas, siempre hay una oportunidad de levantarse. Aprendí que el amor de un hijo vale más que todo el oro del mundo, y que la dignidad nunca debe negociarse, no importa cuánto alguien intente hacernos sentir pequeños. Mi nombre es Guadalupe, soy la madre de Rodrigo, y esta es mi historia. Una historia de humillación, pero también de justicia, de dolor, pero también de renacer. Y si hay algo que quiero que entiendan es esto: nunca dejen que nadie apague la luz que llevan dentro, por más oscura que parezca la noche.